Bienvenidos nuevamente al noticiero informativo El Gran Colombiano. Yo soy Nicolás Burguano Y yo, Andrés Medina. y les damos la bienvenida a esta sección Conociendo tus candidatos en 7 minutos. El día de hoy nos encontramos con el candidato presidencial Cristian Gallego, administrador público y economista, y su fórmula vicepresidencial Alison Gómez, abogada y economista. Bienvenidos. Ustedes se postulan como candidatos a jefes de Estado para el periodo 2026-2030. Muy bien, revisando su programa de gobierno, notamos que sus propuestas son muy parecidas a las de Alfonso López Pumarejo. ¿Fue alguien determinante para la construcción de su programa de gobierno? Es importante recordar que tras 30 años de gobierno consecutivo del Partido Conservador, llega para el año de 1934 a la presidencia Alfonso López Pumarejo, quien le pone fin a la era conservadora en el gobierno. Alfonso López Pumarejo no tuvo ningún rival como candidato, siendo que otros precandidatos del Partido Conservador decidieron no postularse, pues la derrota era inminente. Pumarejo llegó a contar con 939.000 votos por parte del pueblo, lo que fue una derrota aplastante para el Partido Conservador. Pumarejo llega a ser elegido como presidente porque le ofertó al pueblo de Colombia una serie de reformas que buscaban hacer que el país fuera más próspero tras el cierre de los mercados financieros y laborales tras la Gran Depresión de 1930 en Estados Unidos. Sus implicaciones en el mercado interno permitió que las reformas significaran el fortalecimiento del Estado y de su intervención en la economía, y en todo esto que se deriva. Pues lo que debía hacerse era una serie de reformas a lo que Alfonso López Pumarejo llamó la Revolución en Marcha. Esto se dio gracias a que Alfonso López Pumarejo perteneció a la aristocracia financiera y era un ilustre en la misma. Lo que rescatamos es la idea del Estado como entidad capaz de obligar al ciudadano al cumplimiento de sus deberes y obligaciones sociales. Esta fue la idea introducida en la Revolución en Marcha en 1936 al cambiar la concepción del Estado gendarme en la Constitución de 1886 por esta clase de Estado que hoy concebimos como el Estado Social de Derecho. Perfecto. Considerando esto de la Revolución en Marcha de 1936, especialmente relacionado con el Estado Social de Derecho y la intervención del Estado en la economía, queremos preguntarles, ¿qué similitudes exactas trae de esa reforma para aplicarlas en Colombia hoy? Sobre este punto queremos fortalecer lo que se dispuso en la Constitución del 91 en el artículo 95 sobre los deberes y obligaciones de los ciudadanos, quienes deben contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, además de obrar conforme al principio de solidaridad donde prevalece el interés general sobre el particular. En cuanto a la intervención económica del Estado, debemos recordar que en 1936 se reconoció que el Estado debía intervenir en la economía para garantizar el bienestar social. Todo esto inspirado en el New Deal, promovido por el presidente Roosevelt de Estados Unidos y el economista Keynes. Esto lo queremos traer al presente y lo haremos reformando el artículo 334 de la Constitución del 91 que establece la intervención económica por parte del Estado, de tal manera que no se involucre solo la explotación de los recursos naturales y el uso del suelo y el subsuelo, sino que además incluya específicamente la compra de grandes extensiones de tierra a los latifundistas, con la condición de que estos no hayan sido explotados económicamente, y posteriormente se les va a entregar estas tierras al campesinado para que lo exploten por medio de cultivos, ganadería y actividad pecuaria. Es bien sabido que la Revolución en Marcha se caracterizó en gran medida por la aplicación de la reforma constitucional en la agraria, en donde el Estado buscaba generar mayor igualdad y equidad en la distribución de tierra. Para ustedes, como jefes del Ejecutivo, ¿qué papel jugará la reforma agraria y cómo se integrará con la reforma constitucional del artículo 334? La cuestión que pretendía resolver la reforma agraria era encontrar un mecanismo que permitiese romper con los monopolios de la tierra y de las relaciones atrasadas del trabajo en el campo. El propósito fundamental era entonces transformar el modelo de producción, casi colonial, a un modelo agrario capitalista, mediante la transformación de la hacienda.
La Ley 200 de 1936 buscaba acabar con los latifundios y permitir a que la tierra se vinculase al proceso más productivo, disminuyendo de esta forma el poder político y económico de los terratenientes. Estos grandes propietarios rurales no invertían en las rentas en sus propiedades para que éstas integrasen así la dinámica del mercado interno, y por el contrario mantenían el régimen de hacienda que atacaba a los campesinos y permitía vincularse al mercado laboral y monetario. El artículo 6, por ejemplo, mencionaba que después de 3 años que las tierras dejaran de ser productivas o no fueran explotadas por los propietarios, es decir, los latifundistas, el Estado entraba a ser dueño y propietario de la tierra, para luego distribuirla entre el campesinado y los trabajadores. De igual forma, el artículo 9, en un deseo de convertir al Estado social de derecho en Colombia, también establecía que los latifundistas no podían hacer ningún tipo de actividad económica en sitios baldíos o donde hubieran nacimientos de agua. En una Colombia marcada por la desigualdad y el dominio casi absoluto de la Iglesia en la educación, surge una visión distinta, la de un Estado que asume la enseñanza como derecho de todo y motor de transferencia social, bajo la llamada Revolución en Marcha del presidente Alfonso López Pumarejo. Impulsó profundamente reformas que cambiaron para siempre la escuela, la universidad y hasta la vida cultural de los pueblos. Candidato, déjeme preguntarle, ¿considera que la educación debería ser el motor de cambio social en Colombia y cómo desea implementarla en el contexto actual? Sí, recordemos que en nuestra Constitución actual, en su artículo 7 y 10, se reconoce y se protege la diversidad étnica y cultural, y en especial se propende por la conservación de las lenguas y dialectos. Y lo que queremos en este sentido es realizar una articulación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación para que en las diferentes instituciones educativas del país se brinde las clases según la lengua materna de cada territorio. Candidato, teniendo en cuenta el decreto 1778 de 1944, donde se restringió el derecho a la huelga de los trabajadores y que fue uno de los puntos más críticos de Alfonso López, ¿tienen pensado seguir con esta idea? Hay que considerar que este decreto lo que hacía era limitar el derecho a la huelga, pero debido a que en su momento Colombia había entrado en un estado de excepción, debido a que veníamos de 2 grandes manifestaciones o la creación del sindicato de 1993 por parte de los trabajadores de petróleo en Barranca Bermeja y de la masacre de las bananeras para el año de 1928. Es decir, que la medida del decreto 1778 de 1944 fue una medida que buscaba, de cierta manera, reducir las tensiones entre los trabajadores y el Estado. Para finalizar, les agradecemos a los candidatos por su tiempo y respuestas. Son de gran importancia para el electorado conocer cuáles son los pilares que guiarán al país en los próximos 4 años. Por otra parte, queremos recordarles, queridos televidentes, que La historia también se cuenta en titulares. Dios.